Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la regulación respiratoria o el equilibrio ácido-básico y la secreción activa primaria de iones hidrógeno por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y colectores. Bueno, vamos a hablar sobre la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico. Es importante conocer que es la segunda línea de defensa ante las alteraciones del pH. Los pulmones regulan la cantidad de CO2 o dióxido de carbono en el líquido extracelular. Es decir, si aumenta la ventilación, se elimina mucho más CO2 y esto lo que va a hacer es bajar la concentración de los iones hidrógeno. Mientras, si disminuye la ventilación, se va a acumular CO2 y sube la concentración de iones hidrógeno. Ahora, en la aspiración pulmonar y producción metabólica de CO2. Las células producen CO2 como parte del metabolismo. Es decir, el CO2 se transporta por la sangre hasta llegar a los alvéolos y luego se van a eliminar en los pulmones mediante la ventilación pulmonar. En condiciones normales, el CO2 en el líquido extracelular va a ser de 1,2 milimoles por litro y la presión parcial del dióxido de carbono o CO2 es de 40 milímetros de mercurio. Si aumenta la producción metabólica de CO2, también puede subir la presión parcial del CO2. Si aumenta la ventilación pulmonar, se elimina más CO2 y esto lo que va a hacer es bajar la presión parcial del CO2. En conclusión, ambas van a afectar a la presión parcial del dióxido de carbono del líquido extracelular. El CO2 permanece constante. El único factor que va a influir sobre esta presión de los líquidos extracelulares es la magnitud de la ventilación pulmonar. En el cuadrito nos dice que si aumenta la ventilación alveolar, lo que va a hacer es disminuir la presión de dióxido de carbono, disminuir la concentración de iones hidrógeno y aumentar el pH, es decir, una alcalosis. Mientras, si se disminuye la ventilación alveolar, va a aumentar la presión del CO2, aumentar la concentración de iones hidrógeno y disminuir el pH, es decir, acidosis. Aquí, en este cuadrito, nos comentan que la ventilación normal es de 1, da igual a un pH neutro de 7,40, que va a ser el punto de partida. Si se duplica, es decir, en el valor 2, el pH sube 0,23 unidades, llegando a 7,63. Pero si la ventilación se reduce a la cuarta parte, es decir, a un 0,25, el pH lo que va a hacer es bajar 0,45 unidades, llegando a los 6,95. El aumento de iones hidrógeno, es decir, cuando baja el pH, va a estimular la ventilación alveolar. Observemos el cuadrito de aquí, tabla de las X y tabla de las Y. En la tabla de la X, en la parte de la X nos encontramos con el pH y en la tabla de las Y, la ventilación alveolar. Cuando el pH baja de 7,4 a 7, la ventilación se multiplica entre 4 y 5 veces más de su valor normal. En cambio, cuando el pH sube por encima de 7,4, la ventilación lo que va a hacer es disminuir, pero no tanto. La respuesta respiratoria es más fuerte cuando el pH es más bajo, es decir, más ácido, porque hay mayor estimulación para eliminar el CO2. También, cuando este pH sube, la respiración se vuelve mucho más débil, pero si la ventilación baja demasiado, también va a bajar el oxígeno en la sangre, lo que vuelve a activar la respiración. Bueno, el control de retroalimentación. Cuando aumenta la concentración de iones hidrógeno, lo que va a hacer es estimular la respiración y por ende va a aumentar la ventilación. Y esto va a traer como consecuencia la disminución de la concentración de iones hidrógeno. En este caso, la retroalimentación va a ser negativa para poder mantener el pH mediante el sistema respiratorio. Cuando hablamos de eficacia del control respiratorio, va a corregir el de 50 a 75% del desequilibrio del pH en 3 a 12 minutos y una ganancia de 1 a 3, es decir,
Si baja a 7, lo que va a hacer es subir a 7.2 o 7.3. Y la potencia amortiguadora del aparato respiratorio. Lo que va a hacer es actuar rápido para evitar cambios bruscos de concentración de iones hidrógeno mientras actúan los riñones. Y la regulación respiratoria del equilibrio ácido-básico va a actuar como un amortiguador fisiológico. El deterioro pulmonar y acidosis respiratoria. Enfermedades como enfisema va a disminuir la eliminación de CO2 y por ende va a subir la concentración de iones hidrógeno. Y esto como consecuencia va a producir una acidosis respiratoria. Es importante conocer que solo los riñones pueden compensar cuando falla la ventilación. Ahora, el control renal del equilibrio ácido-básico. Los riñones regulan el pH como excretando orina ácida o básica. La orina ácida va a reducir ácido en el EC y la orina básica va a eliminar el bicarbonato. Aquí tenemos el balance ácido-base, en el cual filtran bicarbonato y secretan iones hidrógeno en túbulos. Aquí nos comentan que si aumenta la concentración de iones hidrógeno secretados, que el bicarbonato filtrado lo que va a dar es una pérdida neta de ácido, mientras si el bicarbonato filtrado es mucho mayor que los iones hidrógenos secretados, lo que va a dar es una pérdida de base. Bicarbonato. Se filtran 4.320 miliequivalentes por día, es decir, casi todo se va a reabsorber. Se necesitan 4.500 miliequivalentes de iones hidrógenos diarios para reabsorber el bicarbonato y eliminar ácidos no volátiles. En la alcalosis, los riñones lo que van a hacer es eliminar el bicarbonato para aumentar la concentración de iones hidrógeno y aumentar y normalizar el pH. Mientras que la acidosis lo que va a hacer es reabsorben y generan bicarbonato para disminuir la concentración de iones hidrógeno y corregir el desequilibrio. Y aquí, los mecanismos renales claves son 3. Primero, secreción de iones hidrógeno. 2. Reabsorción del bicarbonato. Y 3. Producción de bicarbonato nuevo. Ahora, vamos un poquito más a profundizar en esta última parte. A ver, la secreción de iones hidrógeno y reabsorción del bicarbonato por los túbulos renales. Ocurre en casi todo el túbulo renal, excepto en las ramas finas de la asa de Henle. Por ende, el bicarbonato reabsorbido se secreta por cada bicarbonato reabsorbido se va a secretar un ion hidrógeno. El 80-90% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo proximal, el 10% en el asa de Henle gruesa y el resto en el túbulo distal y colector. Es importante conocer que los iones hidrógeno se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales. En el túbulo proximal, el ion hidrógeno se secreta por cotransporte sodio-hidrógeno gracias al gradiente creado por la bomba ATPasa sodio-potasio en la membrana vasolateral. Este proceso depende del CO2, que con ayuda de anhidrasa carbónica se convierte en iones hidrógeno y bicarbonato. Bueno, los iones bicarbonato filtrados son reabsorbidos gracias a la interacción con los iones hidrógeno en los túbulos. El bicarbonato filtrado no se va a reabsorber directamente. Este se va a combinar con iones hidrógeno formando ácido carbónico, que este luego se va a disociar entre CO2 y H2O. El CO2 entra a la célula y se convierte en nuevo bicarbonato gracias a la anhidrasa carbónica. El bicarbonato se va a reabsorber en la sangre y el ion hidrógeno se secreta otra vez. Y el resultado lo que va a hacer es se reabsorbe bicarbonato sin la pérdida neta de estos iones hidrógeno. En el equilibrio ácido-base, el ion hidrógeno secretado,
4.400 miliequivalentes por día, el bicarbonato filtrado 4.320 miliequivalentes por día, es decir, se neutralizan mutuamente. En la acidosis se va a reabsorber todo el bicarbonato y el exceso de iones hidrógenos se va a secretar amortiguado. Y en la alcalosis el exceso de bicarbonato se va a eliminar en la orina. Ahora, la secreción activa de iones hidrógeno en túbulo distal y colector. Las células intercaladas secretan iones hidrógeno por transporte activo primario. Aquí se va a dar un mecanismo, el cual va a tener lugar en la membrana luminal de la célula tubular. Este transporte activo se va a dar gracias a una proteína específica, llamada ATPasa transportadora de hidrógeno. El CO2 más H2O va a dar ácido carbónico, lo cual los iones hidrógeno más bicarbonato. El ion hidrógeno se secreta al túbulo y el bicarbonato se reabsorbe en la sangre. A diferencia del túbulo proximal, el ion hidrógeno se bombea activamente, no por cotransporte. Solo se secreta el 5% del total de iones hidrógeno, y esto lo que va a permitir es formar una orina muy ácida, pH hasta 4.5. Aquí se encuentra la bibliografía y muchísimas gracias por su atención.